Listo, chicos. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Listo? Entonces decíamos que vamos en raíces griegas y latinas. Pregunta 103. ¿Listo? Entonces nosotros vamos por temas, ¿no? Digamos que hoy vamos desde la 103 hasta la 119. ¿Listo? Creo yo que nos quedan bastantes temas, pero pues los temas que vamos a ver tienen poquitas preguntas. Entonces yo les voy avisando, ¿sí? Yo les voy avisando y les voy diciendo cuándo vamos a ver dos temas, cuándo alcanzamos a ver más, porque hay unos que solamente tienen como de a 5, de a 6 preguntas, unos temas. Entonces ahí nos rinde bastante, ¿listo? Entonces no se me afanen porque crean que de pronto no alcanzamos a terminar. Sí, sí, sí alcanzamos, ¿listo? Entonces no se afanen por eso porque el tiempo está bien calculadito ahí. Entonces, nos vamos con la 103. Ana Victoria, regálame la 103, por favor. Profe, ya va, que es que me toca hasta que o abra el para abrir el chat o el libro. Como lo tengo es en... Ah, bueno, no hay problema. Hagamos una cosa, les voy explicando mientras que ustedes se van acomodando. Bueno, imagínense ustedes que existe algo que son... Ay, perdón, se me había cerrado y no me había dado cuenta. Entonces, ¿qué son las raíces griegas? Básicamente, nuestro idioma español nació en Europa, ¿sí? Hace muchos, muchos años nació en Roma específicamente, ¿listo? En Europa occidental. Roma lo que hizo fue invadir otros países, por decirlo así, y él fue llevando su cultura y toda su cultura, su idioma, sus costumbres, todo, ¿cierto? En ese momento, ellos, los romanos, transmitían algo que se llamaba el latín, ¿sí? El latín fue el primer idioma como tal que se trabajó. Digamos que para que de nazca de ahí nuestro idioma español fue porque los romanos llegaron a otros pueblos llamados los griegos, los celtas, los persas, y ellos tenían también su propio idioma, ellos también tenían sus costumbres, ellos tenían todo, ¿cierto? Entonces ellos metieron el latín ahí como a las malas, así como hicieron con nosotros, ¿cierto? Nosotros teníamos acá nuestro idioma también y llegaron a incluirnos el español, ¿cierto? Allá en Europa también. Los romanos lo que hicieron fue tratar de inculcar el latín en los pueblos a los que ellos llegaban. Y pues no solo inculcaron el latín, sino que pues no lo tomaron como tal, que dijeran, no, pues vamos a hablar latín todo el mundo, no. Lo que hicieron fue hacer combinaciones, ¿cierto? Así como las hicimos aquí también, ¿cierto? No es lo mismo como nosotros los colombianos nos hablamos a como hablan también en Venezuela, como hablan en Ecuador. Sí, hablamos español y nos entendemos, pero hay bastantes palabras que utilizamos de forma diferente. Ahora, en Europa, cuando los romanos metieron el latín a otros pueblos, a los griegos, a los celtas, lo que hicieron fue nacer idiomas nuevos, que fue el español, que fue el francés, que fue el italiano, que fue el portugués. Por eso ustedes se van a dar cuenta que estos idiomas tienen palabras muy parecidas, que muchas veces uno está escuchando a alguien que habla portugués y uno como que, pero pues uno como que medio le entiende, ¿cierto? Tienen palabras y pronunciaciones muy similares, igual que el francés, igual que el italiano, ¿listo? Esos idiomas que nacieron de ahí, de la combinación del latín con sus idiomas, con los idiomas que traían los griegos y las celtas, son los idiomas romances, los idiomas románicos o los idiomas romanos. ¿Listo? Los pueden encontrar según el libro. Según el libro se encuentran de diferentes nombres, pero son esos, son los mismos. Son el francés, el español, el italiano, ¿listo? Entonces, bueno, a medida que vamos hablando aquí, vamos tratando de llenar un poco más ahí como información, ¿listo? Entonces dice la 103, Ana Victoria, ahora sí. La 103. El idioma español tiene una influencia en gran medida por A, Alemania, B, el hindú, C, el sánscrito y las raíces asiáticas en gran medida, D, el latín y el griego. ¿Cuál crees que es según lo que yo les acabé de ver? La D. La D, el latín y el griego, ¿listo? De ahí nació nuestro idioma. Listo, nos vamos con la 104. 104 por aquí, Aleja. ¿Sí está por aquí, Aleja? Bueno, Tatiana. Tatiana.
Virgen Santa, como que no entró ninguno a estudiar, como que se conecta. Aquí estoy, profe. Ah, aquí estoy, diga. Tatiana, 104. ¿Qué lengua impusieron los soldados romanos a sus pueblos? A, arameo, B, sánscrito vulgar, C, latín, D, romano. ¿Cuál fue el idioma que ellos inculcaron? La lengua, Eh, perdón. ¿El C? El C, el latín. Decimos que los romanos nos trajeron fue todo el latín y lo metieron a las malas. Michelle, la 106. Perdón, 105. Es fundamental conocer el mayor número de significados y raíces latinas, ya que A, estos nos darían mayor cultura. B, así podemos pasar algún examen de español. C, así comprendemos el significado de muchas de nuestras palabras en español. D, todas las anteriores. Listo. Entonces dice que es fundamental conocer mayor número de significados y raíces latinas, ya que imagínense ustedes que todas nuestras palabras, bueno, no todas, pero sí la gran mayoría de nuestras palabras tienen una raíz latina. ¿Cómo así? Que existen algo que son los prefijos y los sufijos, que son como palabritas que ustedes ahorita van a empezar a mirar aquí en los ejercicios, bueno, un prefijo son como pequeñas letras que se colocan antes de una palabra y hacen que ésta pueda tener un nuevo significado, ¿sí? Si yo digo simplemente la palabra normal, pues ya todo uno sabe que es algo habitual, que es algo que siempre pasa, ¿cierto? Algo normal. Pero si yo le coloco un prefijo tan sencillo como la A antes de normal, si yo ahora ya no voy a decir normal, sino voy a decir perdón, espérenme que se lo voy a escribir por el chat, anormal, pero esa va pegada, ¿no? La coloqué ahí para que sepan que es un prefijo. El prefijo es esa A, ¿sí? Si yo les digo anormal, esto está como anormal. ¿Será que sigue significando lo que decía normal? Normal era pues algo habitual, algo que siempre pasa. Pero si digo anormal, ¿qué significará? Listo, Aleja, ya me ayudas con la siguiente. Listo, entonces, ¿quién me dice que es anormal? ¿A qué le suena esa palabra? ¿Algo paranormal, profe? Algo que no pasa generalmente, ¿cierto? Por ejemplo, las cosas paranormales no pasan generalmente. Uno no está acostumbrado a que esté aquí solo en clase y que se abra la puerta, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso sería anormal. ¿Sí ven? Esa A que le coloqué antes quiere decir que eso es un prefijo. Pre quiere decir que está antes, ¿sí? Ustedes han escuchado bueno, cuando salgan del colegio ustedes van a hacer un pregrado o un posgrado. Y ¿uno qué va a hacer cuando salga del colegio? ¿Un pregrado o un posgrado? ¿Qué será? Pregrado. Un pregrado. Pre tiene que ver con antes de graduarme. ¿Antes de graduarme de qué? Pues de lo que quieran estudiar, ¿cierto? Pues imagínense que yo quería estudiar una licenciatura. Entonces, un pregrado en licenciatura en tal cosa. ¿Listo? No, pero ahora quiero hacer un posgrado. Ese post, la palabra post, es después de, ¿cierto? Entonces, después del grado. Bueno, mi posgrado puede ser una especialización o algo que quiero hacer. Si se dan cuenta, esos son prefijos y sufijos que tienen que ver con las raíces, porque muchas veces podemos dividir las palabras en subpalabras, por decirlo así, que nos hacen entender. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve en este caso yo conocer de raíces latinas? Pues porque básicamente conocería más, porque podría comprender el significado de nuevas palabras, o sea, asociando una con la otra, como que uno dice, pues no sé qué es, pero según las dos que uno puede ser tal cosa, ¿cierto? Yo diría que la respuesta de las 105, bueno, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál me dicen ustedes? ¿A, B, C o D? ¿Cuál podría ser ahí? La A para mí. Mayor cultura, sí, sería inmensa la cultura que uno conocería si conociera todas las raíces, ¿cierto? ¿Cuál más podría ser ahí? La C. La C.
Exacto. Así comprendemos el significado de muchas nuevas palabras en español. Pero pues también podría ser la B. Digamos que sí, entra No, dentro de las posibilidades. De pronto a la profesora le da por decirles, listo chicos, entonces según la raíz, vamos a hacer un quiz. Entonces sería la respuesta de la 105 es la D. Listo, todas las anteriores. Para eso me puede servir, ¿listo? Para todo. Listo, 105 D. Nos vamos ahora sí con Aleja. Aleja, por favor, la 106. La palabra significado etimológico hace referencia a la raíz de algo, su significado. B, la comparación de algo. C, la oposición o negación de algo. D, el significado en otro idioma de la palabra. Etimológicamente. Pues esta es una palabra que se puede utilizar también con la raíz, ¿no? Etimo tiene que ver con la raíz de algo y lógica con su significado. ¿Listo? Entonces, si digo que uno, las dos, ¿cuál sería la respuesta ahí? la A. La raíz de algo o su significado. ¿Listo? Etimológicamente, cuando ustedes le dicen, vamos a buscar la definición de la palabra honor, busquen la etimología, pues la etimología quiere decir que de dónde proviene, pues obviamente cuál es el significado como tal, ¿qué es honor? ¿Listo? Acá en la 107 vamos a empezar a mirar los prefijos de los que les contaba. ¿Listo? Entonces hay que ponerle mucho cuidado a la premisa para poder saber cuál es la respuesta. ¿Listo? Con eso ya vamos a ir mirando, porque todos los ejercicios que vamos a ver ahorita tienen que ver con prefijos. Les explicaba yo. Prefijos tienen que ver con esas palabritas que le coloco yo antes de otra palabrita, o letras, perdón, letras que puedo colocar antes de una palabrita que hacen que cambie completamente. ¿Listo? Y aquí en estos ejercicios me explican qué quiere decir cada palabrita de esas. Entonces, la 107, Juan. Profe, perdón, ¿cuál era la 105? La ¿La 100, 106? La la 106. bueno, 105D, 106A. Ah, ok. Listo. Regálame la 107, por favor. Ya, 107. El prejuicio a y an, que tiene como significado privado de, se puede ejemplificar como A, con muchas formas, B, con muchos atributos, C, aformo, sin forma regular, D, con el apodo de. Listo. Uy, Virgen, esto es complicadito. Tenemos que ponerle como mucho orden, ¿cierto? Entonces decimos que el prefijo an, ¿listo? La palabra a antes de o an antes de, ¿cierto? Dice, tiene como significado. ¿Para qué me sirve yo poner una a o una an antes? Pues porque dice que está privado de o le falta algo a, ¿cierto? Entonces, si yo le pongo la palabra a antes de normal, ya sabíamos que era algo como que no pasa, ¿cierto? Si le pongo, bueno, ¿cuál de ellos contestarían ustedes? Ahí vamos mirando. ¿Cuál creen ustedes que sería un ejemplo ahí de ponerle la A a algo y que sea algo privado, algo que como que no es tan normal? La C, profe. La C. Amorfo, sin forma regular, ¿listo? Digamos que morfo tiene que ver con todo lo que es la morfología, la estructura de las cosas, pero si le pongo la A antes, quiere decir que no tiene forma, ¿sí? Que no tiene algo, que no tiene pues forma, ¿listo? Amorfo. Si quieren, subrayen ahí ese A y separen lo de morfo. ¿Listo? Es como, por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, estoy afónico. ¿Sí? A quiere decir que, perdón, fónico tiene que ver con qué. ¿A qué le suena fónico? A la voz, profe. Exacto, a la voz. Y si digo estoy afónico, ¿qué quiere decir? Pues la A hace referencia a que no tengo algo, a que no hay algo que falta, ¿cierto? Entonces, afónico quiere decir pues que no tengo voz. ¿Listo? Que para eso sirven los prefijos. O un prefijo con an, con an. Por ejemplo,
Alfabeta. Esta. ¿Han escuchado? Alfabeta quiere decir alguien que conoce sobre las cosas, ¿cierto? Pero si yo digo analfabeta, cuando usted le dice a usted es un analfabeta, ¿qué le están diciendo? Que no tiene conocimiento. Exacto. An o la A solita o la an solita quiere decir que me falta algo, que no tengo algo. En este caso, pues el conocimiento. Alfabeta quiere decir que conozco de algo, que sé de algo, ¿cierto? Cuando me dicen an, el prefijo an, quiere decir que usted no conoce de eso, analfabeta. ¿Listo? Bueno, ahí vamos haciendo el ejercicio más o menos, ¿listo? Entonces, vamos con la 108. 108, por favor, David. Profe, ¿cuál era la 107? 107, la C. 108, por favor. David. Ya, profe. Ya. Dale. El prefijo anti que tiene como significado, tiene significado contra. Se puede ejemplificar como A, anticuerpo, sustancia que se opone a la acción de las bacterias. B, fluido acorde con el cuerpo. C, amortiguación de un automóvil. De todas las anteriores. Pues, ¿cuál es la que está utilizando anti? El prefijo anti, dice ahí. ¿Cuál de esos ejemplos tiene anti? La A. La A es la única que utiliza anti. Anti, cuando ustedes utilicen una pregunta, un prefijo anti, dice ahí que la respuesta de anti es contra, ¿cierto? Cuando usted le dice anticuerpos, pues entonces le están diciendo que está en contra de algunos cuerpos, en este caso cuerpos malignos, ¿cierto? Pero cuando se le dicen antimotines, le están colocando, está en contra de los motines, ¿listo? Anti tiene que ver con contra, ¿listo? Estamos en contra de algo. ¿Listo? Eso es otro prefijo y son raíces que básicamente estamos mirando acá de todo lo de las raíces griegas, ¿listo? Entonces, anticuerpo, antimotines, quiere decir que estoy en contra de las bacterias del cuerpo y los antimotines sobre pues, cualquier motín en específico, ¿listo? Vamos con David. David, 109. David, se te fue el audio otra vez. No, ok. Ana Victoria, mientras que David se puede acomodar. Oh, Ana Victoria también se me fue. Por favor, Juan. El prefijo auto, que significa uno mismo, se puede amplificar como A, automovilismo y autopista. Autopista. Algo que habla de las demás personas, ¿cómo dice ahí? Indiscriminadamente. Eso, De diga. autoflagelación de las monjes por sus pecados de todas las anteriores. Listo. Vamos a mirar. Auto. ¿Qué significa auto? No el vehículo. ¿Qué significa auto? Entonces, auto significa uno mismo, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan por ahí en el colegio que les decían, chicos, vamos a hacer la autoevaluación. Auto, pues que usted mismo se evaluaba, ¿cierto? En este caso, ¿cuál de ellas creen que sería un ejemplo del prefijo auto? Hablando de uno mismo, ¿no? Porque obviamente está el automovilismo y la autopista, esas no son, ¿listo? Porque automovilismo es básicamente todo lo que tiene que ver con los vehículos, pero estamos hablando de la raíz auto, cuando le están hablando a usted de usted mismo. ¿Cuál sería el ejemplo ahí, Juan? ¿La C? La C, autoflagelación. Flagelación tiene que ver con golpearse usted mismo, como castigarse usted mismo, ¿sí? Entonces,
Auto, flagelación, pues auto, usted mismo se pega o usted mismo se castiga, ¿sí? Que era lo que hacían los monjes a veces en los tiempos pasados cuando creían que tenían pecados, entonces se autoflagelaban. Ahora sí, Victoria, ¿estás por aquí ahora sí? Señora, qué pena, es que yo leyendo, pero no me había fijado que tenían pagado el este. Vea pues, tranquila, 110. 110. El prefijo meta, que significa más allá de, se puede ejemplificar como A, metas o logros personales. B, metales preciosos. C, metafísica, algo más que la física. D, todas las anteriores son válidas. ¿Cuál colocarías, Ana? La D. Todas las anteriores son válidas. Perdón. Entonces, vamos a mirar eso. Estamos hablando de prefijos. Meta, cuando yo digo prefijo, quiere decir que es como colocarle un pedacito más a otra palabra, ¿cierto? Entonces, si les digo que meta significa más allá de, ¿será que si simplemente coloco metas y logros personales, ahí no me está complementando nada, ¿sí? Simplemente te están diciendo, la meta es un lugar donde tú tienes que llegar, pero no es un prefijo, ¿sí? Porque no está complementando a otra palabra. Si yo te digo No. metales preciosos, pues metales también es una palabra solita, metal, un metal o plural, metales, tampoco me está complementando nada. Pero si yo te digo metafísica, quiere decir que es más allá de la física. Sí, señora, esa es la correcta. Qué pena. Esa es la correcta. O si yo te digo, pero es que ese proceso es metalingüístico. Metalingüístico. Pues que está hablando más allá del lenguaje como tal. ¿Sí? Estamos hablando de prefijos. Cuando esa pequeña palabra la incluyo dentro de otra y me cambia su significado. ¿Listo? Entonces, de la 110, la C. Metafísica. Listo. Nos vamos por aquí con Tatiana. Tatiana, 111. Espera un momento. Dale, entonces, mientras tanto, Michelle le colabora. Michelle, 111. El prefijo pro, que significa proceso o adelante, se puede ejemplificar como A, progreso, B, promover a alguien, C, procrastinar, ¿Sí? D, la A y la B son correctas. Listo. La palabra procrastinar es una sola. Esa no tiene prefijo. Procrastinar quiere decir como dejar para después. ¿Listo? Entonces esa no es un prefijo. Dice que pro significa progreso o más adelante. Por eso es que ustedes escuchan ahorita que los niños empiezan cuando ven que algo es muy bueno, algo es excelente. Uy, pero usted cómo es de pro, ¿cierto? Lo utilizan. Ese pro quiere decir que está más adelante, que es mucho mejor. ¿Listo? Entonces, digamos que sería progreso y promover. ¿Listo? Entonces, la A y la C. De la respuesta 111 es la D. La D. La D, exacto. Ahora sí, Tatiana, ¿me puedes colaborar? 112. El prefijo di o dis, que significa oponerse, se puede ejemplar como A, dinámicas de clase, B, discordias entre mis amigos, C, diferencia entre las políticas, D, la B y la C son correctas. Listo. Entonces, vamos a distinguir ahí en donde estamos utilizando di y dis como prefijo. ¿Listo? O cuando es una palabra solita. ¿Dinamarca será que tiene un prefijo? ¿O eso es el nombre de algo, de un lugar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dinamarca? Es como yo decir Diana. ¿Diana tiene un prefijo? Sí. ¿Diana tiene un prefijo? Yo diría que no. No tiene prefijo, no tiene porque es un nombre, es igual que Dinamarca. Dinamarca es un nombre, o sea que ahí no sería prefijo di ni dis. Pero si yo digo discordia entre mis amigas, dis tiene que ver que se opone a estar Porque están peleando. en paz, exacto. Están peleando, están peleando, pues discordia como tal sería, están peleando por,
¿cierto? Y diferencia tiene que ver que estoy en opuesto a algo que está ya organizado, ¿cierto? Eso es diferencia, digamos, por decirlo así, pero es que no concuerda ahí, pero bueno. Discordia y diferencia son palabras que tienen prefijo di y dis. ¿Listo? Entonces la respuesta sería la D. B y C son correctas. Discordia y diferencia. Listo, respuesta de la 112 es la D. A ver, David. Ah, no, perdón, Juan. Juan, la 113. 113. Ajá. El prefijo intra, que significa dentro, se puede amplificar como A. Intro, medidos. B. Intratable, este joven. C. Escuché sus chismes intramuros. De ninguna de las anteriores. Listo. Cuando decimos intra, estamos hablando de algo que está dentro de. ¿Se han escuchado ese cuando dicen que existieron problemas intrafamiliares? Quiere decir que están dentro de la familia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo ahí de algo que está intra? La B. ¿Es La B. intratable? Pero ahí sería, el prefijo no sería intra, sería in. Porque la palabra otra sería tratable, ¿no? Miren a ver ustedes cuál podría ser más. No es la B. La C. La C. La C, intramuros. Escuché sus chismes intramuros, o sea, dentro de algo, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado la palabra intramuros? ¿En dónde han escuchado intramuros? Como en las cárceles, ¿cierto? En las cárceles están intramuralmente, quiere decir que están dentro de los muros y de ahí no van a poder salir, ¿cierto? Eso es intramural. En este caso, pues escuché los chismes intramuros, pues también aplica para esos apartamentos que hacen ahora, ¿no? Que son todos delgaditos y chiquitos, usted escucha lo que están hablando en la otra pieza, ¿no? Pero eso es intramuros, dentro de los muros. Listo, 114. David. David, ¿sí estaba o no estaba? Sí, Creo que sí. no. Dale, David, por favor, 114. El prefijo intra, que significa debajo de puede amplificarse como A. Las luces infrarrojas. B. La novela inframundo. C. Infracción del policía. De todas las anteriores. ¿Cuál crees que puede ser un ejemplo de infra? Hablando de infra que está debajo de uno, por eso es que no sé si ustedes han escuchado esa palabra o esa película que se llama Inframundo. Inframundo quiere decir que están por debajo del mundo normal, supuestamente, ¿no? Que es una película ahí como de suspenso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el ejemplo de esta, David? David. Yo digo que la No, T. otra vez. Yo digo que la D. Digo que son todas las anteriores. Exacto, La sí, C. porque está la infrarrojo, quiere decir que son luces que están más abajo de lo normal. Ese infrarrojo son luces que se ven como más tenues y que hacen que se noten otras cosas diferentes. Eso es un infrarrojo, que está por debajo de lo normal, de los tonos normales. El inframundo, pues es el que estamos dando el ejemplo, ¿cierto? El debajo del mundo. Y infracción quiere decir que está por debajo de las acciones de la policía. Esto es una infracción. Entonces, ahí serían todas las anteriores. ¿Listo? Infracción. Nos vamos con la 115. 115, Victoria. El prefijo inter, que significa en medio de, se puede ejemplificar como A. Interludio en la ópera. B. Internet. Interactividad. Esa es la C, me imagino. De todas las anteriores. Sí, yo también creo que es esa. ¿Cuál colocarías? La A. Interludio de la ópera. Esa quiere decir que está en medio
O sea, no sé si ustedes han escuchado, dentro de la ópera hay como diferentes estaciones, entonces se coloca la primera y vamos a hacer un interludio. Interludio es como ese descanso que se hace, ¿cierto? Pero también tenemos internet, quiere decir que está dentro dentro de toda la red, dentro de toda la red. Interactivo, quiere decir que está dentro de todas las actividades. Es muy interactivo ese niño, o sea, que participa, que está ahí dentro. ¿Listo? Está Hoy en como día ahí. todos nacen así. Esa. Sí, todos. Entonces, la respuesta a esta, todas tienen el inter y está utilizándolo dentro de un prefijo, ¿listo? Entonces serían todas las anteriores. ¿Listo? Todas están el inter, que quiere decir en medio de algo. 116, Aleja. El prefijo extra, que significa algo que se rebasa, se puede ejemplificar como A, extraño, B, extra y limitante esa tarea, C, algo que produce limitación, D, algo que es ajeno al sujeto. ¿Cuál colocarías ahí? ¿En dónde se está utilizando bien el extra? Extra como algo que es muchísimo mejor La, o más grande. la B, profe. La B, extralimitante esa tarea. O sea, se pasó esa tarea. ¿Listo? Ustedes han escuchado la palabra extraordinario. Extra quiere decir la que es lotería. muchísimo mejor. Y ordinario, pues una persona normal, ¿cierto? Si dice que extraordinario quiere decir que supera, que rebasa a los demás, es extraordinario. O esa comida es extraordinaria, ¿cierto? Quiere decir que está muy deliciosa, más deliciosa que las demás, ¿cierto? Ese extra tiene que ver con el prefijo que dice que algo que rebasa, ¿listo? 117, Michelle. El prefijo multi, que significa numeroso, se puede ejemplar con A, multinivel, B, multiplicaciones matemáticas, C, múltiples personalidades, D, todas las anteriores. ¿Cuál Digo crees? que todas. La D. Yo también digo que todas, multi, porque dice que es muy numeroso, ¿cierto? Multinivel, muchos niveles, multiplicaciones, obviamente es numeroso, múltiples personalidades, pues varias personalidades, ¿listo? Eso quiere decir que es muy numeroso algo, ¿listo? Todas las anteriores. 117 las D. 118, Tatiana. El prefijo Profe, perdón, Uy, Ay, perdón. Dime, Juan. por ahí era la 106. Uy, te me quedaste muy atrás. La 106 es de La la segunda. 116, perdón, la 116. Ah, ok, diferente. 106, la B. Ok. Dale, listo. Tatiana, qué pena contigo. Ahora sí, continúa con la 118. tranquila, profe. El prefijo pre, ¿qué significa? Atar, Anteceder. anterior, que se puede ejemplar como A, premonición del futuro, B, precaución, C, productividad en una frase, D, la respuesta A y B. Yo digo que es la D. La D. Sí, claro, productividad en una frase no puede ser. Entonces, premonición, o sea que estamos antes de que algo suceda, o precaución. Tenemos que tener caución, o sea, vaya, me hace el favor, cuando salga tenga precaución, o sea, tome todas las medidas antes de salir, ¿cierto? La 119. Ah, bueno, respuesta a la 118, la D. La 119, Juan. La 119. El prefijo post, que significa después, se puede amplificar como A, algo que ya pasó, pero que se quiere redactar para recordar. B, en realidad es un memoraba, un recuerdo. C, algo como una postdata que pasa luego de la carta. De ninguna de las anteriores. ¿Cuál crees en cuál utilizaron bien el post? Un ejemplo ahí dentro de eso, creo que solo hay un ejemplo de post, no hay más. Yo la única que utilizo esa palabra. No sé. La C, es la única que la utilizo, las demás dan una definición, pero esto es para que lo tengan en cuenta, chicos. Si me están preguntando puntualmente, dice, ¿se puede ejemplificar cómo? Pues es que me están pidiendo un ejemplo, no me están pidiendo la definición. ¿Listo? Entonces algo como una postdata.
postdata, quiere decir que después de haber escrito la carta. ¿Listo? Chicos, un gusto haberlos tenido por aquí, escucharlos nuevamente. Entonces, para la próxima clase vamos a ver todo lo del neoclasicismo hispanoamericano. Quiere decir que llegamos hasta la pregunta 136. ¿Listo? Entonces, muy juiciosos, Dios los bendiga y que tengan feliz semana. Hasta luego, profesora, que esté bien. Feliz tarde, profe. bendiciones.